Estaba pensando en el libro de Juan, capítulo 3, del nuevo nacimiento. Este hombre, Nicodemo, que era un principal de los fariseos, y realmente es interesante volver a leer esta historia que tuvo su encuentro con el Señor. San Juan capítulo 3, versículo desde el 1, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí la palabra. Realmente, hermanos, viendo lo que era en tiempo del Señor, cuando mucha gente creía en el Señor, le seguía al Señor, y había mire en realidad. Y Jesús había hecho muchos milagros y muchos creyeron en él. Muchos le seguían y muchos le seguían para ser curado y porque había visto señales y porque necesitaba ser sanado. Y eran realmente muchas las personas que iban tras del Señor. Pero el Señor, que conoce los corazones, no se fiaba de ellos porque los conocía, porque no eran discípulos auténticos, no eran creyentes verdaderos. Creían por los que han visto y por los que han recibido algún beneficio, haber sido sanado o inclusive haber comido. Y Jesús en una ocasión le ha dicho eso. Y seguramente Nicodemo también ha visto muchas veces estas señales, ha escuchado de estas señales y él creía. Pero el Señor mira el corazón y lee los pensamientos. Y él en la palabra nos dice que los verdaderos creyentes son aquellos que, un poquito atrás vamos, capítulo 2 de Juan, versículo 22, dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, los verdaderos creyentes son aquellos que han creído la palabra, han creído su palabra del Señor. Pero aquí había mucha gente que creían superficialmente, que creían solamente por lo que han visto. Y el apóstol Santiago también habla de esa fe, de esa clase de fe que tienen muchas personas y que tenía en ese tiempo muchas personas y que también hoy en día hay muchas personas que tienen esa fe. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 19,
dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que hay todo tipo de fe, pero no todo tipo de fe salva. Sus motivaciones de los judíos no eran correctas, no eran porque creían sinceramente. El mismo Señor, como dije, el mismo Señor Jesucristo le recordaron a ellos que creían porque habían comido el pan. Juan capítulo 6, versículo 26. Dice, Juan 6, 26, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Bueno, eso eran las motivaciones de estos judíos, de muchos de los judíos. Pero cuando el Señor empezó a hablar de las cosas profundas, espirituales, muchos se han ido, muchos se han salido y ya no seguían más al Señor. Y así que una de las pruebas de que tiene una fe auténtica es que deben permanecer. Capítulo 8 de Juan, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que en ese entonces, muchos judíos, muchos lo creían en el Señor, se habían apartado porque han escuchado palabras espirituales profundas que muchos han tenido que irse. Pero lo que han quedado son los verdaderos discípulos del Señor. Solo los verdaderos discípulos se quedan. Y hay aquellos que solo buscan beneficios personales o solo quieren encontrar algún favor temporal en el Señor o en la iglesia. Y algunos lo han obtenido, verdaderamente han sido sanados, han comido, se han saciado, pero no tenían una fe profunda. Y ese era uno de ellos era Nicodemos. Es por eso que las palabras del Señor, el apóstol Pablo también nos exhorta a que debemos examinarnos a la luz de la palabra. Debemos examinar nuestro corazón, nuestra vida, si verdaderamente nuestra fe, nuestra creencia está basado en la palabra del Señor y no solo por algún beneficio o por algún bien. En 2 Corintios, el apóstol Pablo nos habla de eso. Capítulo 13 de 2 Corintios, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros a menos que estáis reprobados? Así que, hermanos, es por eso que cuando este fariseo vino al Señor buscando, tal vez él ha escuchado muchas veces la palabra del Señor, ha escuchado de él y él vino al Señor de noche. Hermanos, realmente hay muchas personas que han escuchado la palabra y luego se han apartado y somos testigos de eso. Un tiempo estaba en la iglesia, un tiempo eran creyentes, parecían creyentes, pero luego ya no hay más, ya no le vemos más. No sabemos, hermanos, si quizás
no sabemos. Ojalá que cuando lleguemos o cuando estemos delante del Señor, no nos diga como le dijo a la iglesia de Sardis. Apocalipsis, el capítulo 3. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre que vives y estás muerto. Ojalá que cuando lleguemos a la presencia del Señor, no nos diga eso. Nicodemo vino de noche. Él sentía la necesidad de saber más, o tenía preguntas dentro de sí que tal vez no lo expresó, pero el Señor vio en su corazón que había preguntas. Y este vino de noche, un fariseo, un principal. Él no era cualquiera, era un principal, era de los 70 principales, y escogió venir de noche. Bueno, era un hombre preparado, un hombre que lo sabía todo, toda la ley, quizás en su más mínimo detalle, y él tal vez lo cumplía completamente o trataba de cumplir al pie de la letra. Así que él, pero tenía algo en su corazón, tenía algo que le faltaba a él. Por eso sentía algo, no sé, como un hombre importante, un hombre conocido, un hombre que ha recibido la preparación fariseica en la escuela en Jerusalén. Venir a Jesús, a un hombre que no ha pasado por una escuela de preparación fariseica en Jerusalén. Ir a un hombre y preguntarle, tal vez le daba vergüenza, su refutación, tal vez se sentía achicado, ¿no? Ir a un hombre a su parecer menor que él. Él ha recibido todas las instrucciones de la ley, sabía exactamente la ley de Moisés en su más mínimo detalle, y escogió venir de noche, pues era principal, era importante, era un hombre que controlaba las leyes de los judíos en aquel tiempo. El hombre en su estado actual, el Señor les comienza a hablar del nuevo nacimiento, porque el hombre no puede salvarse con esa, en su naturaleza actual, en su estado actual. No importa si haya nacido siendo fariseo, él ha nacido en la línea de Abraham, ya era hijo de Abraham, ya era fariseo, era conocedor de la ley. ¿Qué le falta? ¿Qué le faltaba? Le faltaba un nuevo nacimiento. Ya era descendiente, pero no había nacido de nuevo. Debía nacer de agua y del Espíritu. Y eso le dijo el Señor. Pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? Aunque haya hecho esto, si volviera a nacer de nuevo, seguiría perdido. Pero aquí la palabra del Señor dice del agua y del Espíritu. Según la palabra, sabemos que el agua es la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos habla de esto en su carta a los Efesios, en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 26, dice:
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que, hermanos, la palabra de Dios es la que es el que nos limpia de todo pecado. Es la que cambia, es la que nos transforma, hermano. Hay muchas personas que han experimentado este nuevo nacimiento. Y uno de ellos es el mismo apóstol Pablo, cuando en su viaje a Damasco, cuando iba a traer a Cristiano para encarcelarlo, el Señor le aparece en el camino y el apóstol Pablo confiesa y el Señor le dice lo que tiene que hacer y él acepta la palabra del Señor y llega a Damasco y el apóstol Pablo es cambiado totalmente. Ya no es Saulo, sino ya ahora es Pablo, el que predica la palabra de Dios. Y una vida similar a esa ha ocurrido mucho en nuestro tiempo, durante la historia. Muchas personas han conocido al Señor de verdad y su vida han sido cambiada, transformada. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento produce cambios sobrenatural, cambios importantes en nuestras vidas. Así que lo único que puede, es por eso que las palabras del Señor nos exhorta a permanecer en Él, en su palabra, que la palabra del Señor permanezca en nosotros. Y el que nace de la carne, carne es. Bueno, hemos nacido en carne, hemos nacido de nuestro padre Adán y Eva, ya contaminada en pecado. La carne, la naturaleza pecaminosa, donde hemos nacido, es la naturaleza pecaminosa. Y de eso no podemos salvarnos a menos que entregamos nuestra vida al Señor. El que nace del Espíritu. Necesitamos ser cambiados, ser transformados por el Espíritu Santo. Hay una historia de que un hombre había recibido en su vida, un hombre que ha vivido en su vida una vida tan mal, una vida que se echó a perder, se metió a las drogas, a traficar drogas, y en una de ellas, eso ocurrió en el país del norte, entre México y norte, y este hombre en su viaje que él hacía llevaba droga y entre ellos hubo un enfrentamiento y hubo cruce de bala. Y él perdió a su mujer, la bala que debía darle a él le dio a su mujer y murió. Y él trataba de vengarse. Y un día, cuando él iba a vengarse, Dios le habla a él. Recibe una llamada del cielo, como el apóstol Pablo. De repente le vino a la mente y él se detiene y se comienza a llorar. Algo le dice que está haciendo mal y que está perdiendo lo mejor en su vida. Y este hombre se llamaba, bueno, Pepe le decían. Y este hombre recibió al Señor. De ahí comenzó a cambiar su vida totalmente. Y empezó él a servir al Señor, a servir trabaja con la gente, con la misma gente que
con él trabajaba antes, pero ahora trabaja enseñándole la palabra del Señor a los drogadictos, a los alcohólicos. ¿Qué cambio tan eh, eh, totalmente? Eso es el nuevo nacimiento. Las personas humanas necesitamos nacer de nuevo, necesitamos un cambio total en nuestra vida. Muchas veces nos hemos acostumbrado en la iglesia, hemos escuchado la palabra, pero muchas veces es muy superficial, muy superficial. Y a veces no puede entrar mucho la palabra en nuestra vida. La palabra del Señor tiene que penetrar. Por eso dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. No podemos entrar, no puede entrar si no nace de nuevo. ¿Cómo puede hacerse eso? Esa era la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Un hombre tan sabio, un hombre que lo sabía todo, no sabía esto. La palabra del Señor nos enseña que debemos permanecer en Él, que debemos creer al Señor Jesús y que la palabra del Señor permanezca en nuestro corazón. En abundancia, dice la palabra. Y eso es lo que el Señor le habla a este fariseo que tenía mucho conocimiento. No debemos jactarnos, hermanos, de tal vez escuchar alguna vez la palabra de Dios, ir al culto de vez en cuando o haber leído inclusive la Biblia. Uno puede llenarse de conocimiento, uno puede leer la Biblia de tapa a tapa, pero si no tiene en el corazón, de nada sirve. Tiene que haber un cambio. La palabra del Señor tiene que producir dentro de uno mismo, no solamente transformarlo por afuera, por adornito por afuera nomás. Eso no produce ningún cambio adentro. La naturaleza pecaminosa tiene que ser cambiado desde adentro y solo eso pasa con la naturaleza del Espíritu Santo. Solo el Señor puede hacer ese cambio profundo en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. El que naciere del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo es el único que puede regenerar nuestra vida, que puede cambiar nuestra vida. Tal vez a muchos de nosotros han intentado cambiar, tal vez ha intentado dejar cierta costumbre, qué sé yo, sin la ayuda de la palabra del Espíritu Santo que puede cambiar nuestra vida. Es lo único que nos puede llevar a la eternidad, al reino de Dios y ver al Señor. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver. Eso lo dijo el Señor muy clarito a este hombre que era muy sabio. Hermanos, no nos jactemos de haber conocido, de haber quizás nacer en la familia cristiana incluso, pero lo que debemos hacer es aceptar la palabra, que obre en nosotros, en nuestro corazón, que cambie. Nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar, casi imposible cambiar nosotros, pero es el Señor el que cambia, es el que obra cuando nosotros permitimos que Él obre en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Y cómo? Esa era la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo va a hacer eso?
el Señor le empezó a decir, a predicarle la palabra. Y sabemos que Nicodemo se convirtió. Hermanos o personas que nos escuchan esta noche, ojalá que la palabra del Señor pueda obrar en usted, pueda cambiar su vida, puede dejar que la palabra del Señor actúe en usted y que le ayude a cambiarlo, y que le ayude a entender mejor la palabra de Dios. Con la carne no vamos a entender. La carne pecaminosa sigue siendo pecaminosa y la palabra de Dios no entra, no cabe ahí. Pero si damos lugar al Espíritu, el Espíritu nos ayuda, el Espíritu nos da fuerza, el Espíritu nos enseña más y más la palabra de Dios. Muchas veces hemos querido cambiar, hemos querido forrar o aparentar, pero el cambio por dentro no ha ocurrido. Que el Señor nos ayude, hermanos, que nos ayude a cambiar, a verdaderamente a reconocer al Señor en nuestra vida, que Él obre en nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, hermano Eduardo. Para terminar nuestra reunión, por favor, el himno 407. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad. Me declara lo que soy, de quien vine y a quien voy. Reprende ya mi duda y me exhorta sin cesar. Es cual faro de mi pie, va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Es la infalible voz del Espíritu de Dios que vigora al alma da cuando en aflicción está y me enseña a triunfar de la muerte y del pecado. Por su santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por su luz al cielo voy. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por recordarnos la importancia de ella para el cambio en nuestra vida. Hermano Marcos, por favor, despídanos con la palabra. Sí, hermano, oremos. Te damos gracias, oh Padre Dios, por esta enseñanza que nos muestra que todos tenemos necesidad de un nuevo nacimiento, no solamente los que son atrapados en el vicio, los muy degenerados,
sino hasta los más religiosos y los más justos y respetables entre los hombres. Todos necesitamos un cambio tan profundo que solo tú puedes efectuar. Te damos gracias por la agencia de tu santa palabra que nos muestra nuestra necesidad, que nos muestra también cuál es tu provisión y que por la fe en el Señor Jesucristo podemos ser convertidos y transformados por obra del Espíritu Santo también, usando tu palabra. Te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias por cada uno que ha sintonizado y pedimos, Señor, que nos vayamos meditando en tu santa palabra, sabiendo que tu promesa es que el que lo medita de día y de noche, entonces le irá bien. Pedimos estas cosas, estas bendiciones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Y habilitada la opción para que puedan prender sus micrófonos.